No te calientes. Te va a salir más caro. Yo sé por qué te lo digo. No te calentes. Porque ahora te vas a dar cuenta por qué te estamos diciendo todo esto. Porque, ¿qué pasa si llega el frío y te tenés que calentar? ¿Cómo nos calentamos? Esa es la verdadera pregunta. Y acá tenemos, mirá, la estufa a gas. Si tenés estufa a gas, tenés que pensar en 1.980 pesos por mes. ¿Cuánto? 1.980 pesos. Oh. La caldera individual. Caldera individual. Tenés que estar hablando de 3.930 pesos por mes. No. Si tenés un caloventor en tu casa, ¿quién no tiene un caloventor en la casa? No 1.029 pesos por mes. 1.029 pesos por mes. Mirá, la famosa estufa a cuarzo, que muchos... Peligrosa, ojo. Es peligrosa, pero algunos las utilizan en el baño. Sí. Mirá, la estufa a cuarzo te gasta 617 pesos por mes. Pero lo peor ya pasó. Y lo peor todavía no pasó, porque si tenés paneles eléctricos... Yo tengo de esos. Bueno, paneles eléctricos, 462 pesitos por mes. Que ahí me ha dolido cada aumento que... Con este panel eléctrico. Y generalmente todos utilizan el famoso split frío o calor. Bueno, Sí. es el más barato. ¿En serio? Para utilizar, claro, porque te gasta solamente 215 pesos por mes. Ah. Atenti que la caldera individual es la más cara, 3.930 pesos por mes. ¿De gas cuánto entonces? ¿Estufa a gas la primera cuánto era? La primera, 1.980 pesos 2.000 por mes. pesos. Sí, claro. O no sea comí que, en definitiva, el que te conviene es el split frío-calor, que te gasta 215 pesos por mes. Y vamos a otra placa que tiene que ver con los consejos Claro. para ahorrar el consumo. Primero, no calefaccionar ambientes donde no hay gente. Uy, no. Cerrar las cortinas o persianas a la noche. Para que no entre el frío. Exactamente. Con 1 grado menos de temperatura podés ahorrar, fíjate, hasta un 10%. Con está 1 bueno. grado menos. Yo no sé, Hasta el un split, 10%. ¿cuánto se debe poner entonces? ¿El split en calor? Y el split en calor tiene que estar en más o menos 20, 24 grados, ¿no, Alberto? Yo lo tengo en Más o 28, menos. no sé. ¿En 28? Sí, es mucho. Pero es mucho. Pero, no, es pero una losa radiante No, eso. no, pero lo prendo un ratito y lo apago. Se calienta y lo apago. Claro. Viste que el split lo que tiene es que te calienta mientras está prendido. Lo apagás y se congela. Bueno, si tenés la puerta hay que usar burletes Tengo que poner. y también en las ventanas, Sí, en la porque ventana de ahí la entra cocina un tengo que chiflete poner. Sí, es que verdad. ni te cuento. Y no dejar prendido el piloto todo el año, Claro. porque el piloto, Gasta. ya nos lo decían los Sí. gasistas, gasta una barbaridad. Entonces, no dejar prendido el piloto para ahorrar gas. Estos son los consejos para ahorrar en el consumo. Vamos de nuevo a repasar, dale. cerrar las cortinas o persianas a la noche. Con 1 grado menos te ahorrás 10% del consumo. 10% es muchísimo. Usar burletes en puertas y ventanas y no dejar prendido el piloto todo el año, ni del calefón ni del termotanque, obviamente, porque eso te gasta fortunas. Bueno, esta es la manera o los consejos para poder ahorrar en el consumo. Y como llegó el frío, todos a cuidarse. La pregunta es, ¿de qué manera? Ya te dijimos cómo ahorrar, cómo calefaccionar en la casa. Pero la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿De qué manera? Vienen los resfríos, hay pestes por todos lados. El doctor Diego Bernardini está con nosotros. Doc, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Es una etapa en donde los consultamos casi a diario, los tenemos como locos. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que se da en este momento cuando empieza el frío y es donde caemos muchos con gripes? Mira, yo comenzaría por justamente lo que estaban hablando hace un ratito. A ver. La calefacción de la casa. Sí. Es importante mantenerla constante, 24 grados habitualmente 24. es lo ideal. Bien. Y por sobre todas las cosas, buscar que siempre esté ventilada. Los ambientes hacinados facilitan el contagio y generalmente las personas lo que solemos hacer para mantener ese calor, particularmente, cerramos todos, hermético. verdad. Y eso no solo evita que haya una circulación de aire, que es bueno, sino que además nos aumenta el riesgo
de determinadas intoxicaciones típicas Claro. de esta época del año, como es la del monóxido de carbono, que suele ser mortal. O sea, la recomendación, aunque sea, por ejemplo, tiro balanceado, es dejar un poco abierta la ventana. Sí, por seguridad, Bien. digamos, desde el punto de vista de la prevención de la intoxicación, pero también por la necesidad de que haya una ventilación, una circulación Bien. del aire, a lo cual le agregaría algo que es básico, que muchas veces lo dejamos de lado, que es lavarse las manos. Lavarse las manos antes de comer, después de comer, cuando uno llega de afuera. Lo hacemos mucho en verano porque nos refrescamos, pero en invierno como que nos Exactamente. da poquito, no me quiero mojar, pero hay que reforzarlo ahora. Hay que lavarse las manos, correcto. ¿Cuántas veces por día? Las veces que sea necesario. Cuando uno llega del exterior, cuando uno está preparando la comida, cuando uno está dentro. Bien. Lavarse las manos es la medida más costo efectiva, en el sentido que es la que menos dinero vale y la que mayor beneficio nos da para Bueno, prevenir el contagio. Uno lo que suele hacer, claro, en invierno es cierra las ventanas para que no entre el famoso chiflete, el vientito, pero, por ejemplo, para los menores o para las personas mayores de edad, están como más vulnerables ahora. Cuando vamos a la guardia nos dicen, no, traten de evitar esos lugares tan cerrados. Correcto. ¿Es verdad que los chicos y los más grandes son los que Sí. están ahí más expuestos? Hay un grado mayor de vulnerabilidad en el caso de los niños, porque Sí. todavía tienen un sistema inmune, un sistema de defensas inmaduro. Claro. Y en el caso de las personas mayores, porque también por el mismo proceso de envejecimiento tienden a disminuir la efectividad, la capacidad de adaptarse, en este caso, a lo que podría ser la agresión de una infección. Bueno, vacunarse. ¿Sí? Perfecto. Ay, vio que ahora está medio de moda, muy peligroso a nivel global de no vacunarse porque es peor la consecuencia de vacunarse a avanzar en ese camino. La recomendación del Correcto. especialista. Sí, las vacunas son, desde el punto de vista médico, también, vuelvo a tomar un concepto que mencioné antes, Sí. la intervención más costo efectiva. Bien. Con muy poco precio hemos erradicado enfermedades muy importantes. Hay vacunas que, más allá de lo que es el calendario obligatorio de vacunación, particularmente que se aplica a los niños en edad escolar, también tienen que ser considerados en el caso de las personas mayores y que muchas veces nos consultan y que forman parte de campañas nacionales. Estamos hablando de la vacuna antigripal y la vacuna antineumocóxica. Un par de observaciones. La vacuna antigripal, hoy en base a la evidencia, los médicos, cuando tomamos decisiones, lo hacemos basado en la evidencia, en el grado de información científica. Hoy la prevención que nos da la vacuna antigripal apenas llega al 6%. Y esto hace que muchas personas, el 6%, digamos, evita el contagio, bien. previene el contagio de la infección por el virus Bien. que en ese momento está cubriendo, lo cual nos deja, por otro lado, a un montón de virus, una gran cantidad de virus que nos puede dar lo que se llaman infecciones o enfermedades similares a la gripe. Bien. Muchas veces vemos pacientes, adultos mayores, que se vacunan y que nos dicen, pero doctor, Me enfermé. tuve unas líneas de fiebre, Exacto. me dolió el cuerpo, me sentí decaído. Esto puede significar, por un lado, un efecto adverso de la vacuna, que todas las vacunas prácticamente lo tienen, pero también la posibilidad de que se haya contagiado de otros virus para los cuales la vacuna No lo no cubría. previene. Bueno, y en los menores, por ejemplo, en los niños, hay como muchos casos, últimamente vi de bronquiolitis Sí. y neumonía. Correcto. ¿Cómo hacer en este caso para prevenir, para evitar? ¿Cuáles son las características? Dos cosas a tomar en importantes. cuenta? En los niños esto ocurre porque, lo que dijimos antes, tienen mayor vulnerabilidad, mayor predisposición, pero también porque están compartiendo espacios hacinados, como un aula. El aula, tenemos 40, 30 chicos por dentro que están permanentemente y esto facilita el contagio y es típico, Aquí lo que es importante es, en caso de que no haya otra medida, acudir a la guardia, pero acá remarco el papel que tenemos los médicos de A familia, ver. los médicos de cabecera. Sí. ¿Por qué? Porque en la guardia los pacientes, las madres habitualmente van en búsqueda del antibiótico. Sí. Y muchos casos no requieren el antibiótico. Y esto es importante porque el abuso, el exceso de la utilización de antibióticos, a los cuales muchas veces los médicos nos vemos presionados por la familia, está llevando a un efecto adverso que es la resistencia que se está presentando en el mundo entero. Ya que lo dice, doctor, quienes sintonizan, estamos con el doctor Bernardini, hablando de los cuidados, ¿no? Para este frío que ya llegó. ¿Sabe qué? Yo me tocó ir varias veces, tengo un bebé de 11 meses, a la guardia, y la mayoría de las madres decían, ya fui 2 veces, no me le quieren dar medicamentos, pero necesito que me lo mediquen.
exactamente. O sea que termina siendo contraproducente porque los hace más resistentes. El antibiótico no es una medida inocua. El antibiótico como tal puede tener efectos adversos, pero lo que es importante es que muchas de estas bronquiolitis, muchas de estas gripes, la gripe por sí misma está provocada por un virus y muchas otras enfermedades similares también. Y lo que es importante es que las madres entiendan que el antibiótico no previene ni cura la gripe, porque el antibiótico tiene como, digamos, como blanco bacterias. Una cosa diferente es que el pediatra de la familia, el médico de cabecera, el médico de familia, después de una determinada evolución a la que hay que esperar, y es normal esperar 48, 72 horas a ver qué pasa con esa fiebre, si aumenta, si no aumenta, qué pasa con el moco, si se pone verde o amarillo, lo cual ya nos está diciendo que el proceso está empeorando, ahí sí el antibiótico, pero no solicitarlo de inmediato, porque no cura y nos puede traer efectos adversos. Doctor, le propongo que más adelante, cuando avance el invierno, hagamos un repaso de cómo está yendo, ¿le parece? Correcto. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Muy amable.